En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. José Agustín Acosta, que está preparadísimo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Manolo. Pues yo, como siempre, muy a gusto de estar en este programa, en este espacio de Sphere Project Audiolibros, compartiendo contigo y con todo el público canario, porque ya somos todo el público canario desde hace ya un tiempo. Y pues eso, pues vamos hoy directamente a seguir con la historia que habíamos dejado hace 15 días, de que trataba sobre la paradoja de Fermi, una de sus posibles soluciones, que es el bosque oscuro. Y voy antes de nada que quiero comentar un poquito para recordar, porque habrá público nuevo también hoy escuchándonos, que es la paradoja de Fermi, ¿no? En sí, de qué trata todo esto, por si cogemos alguno despistado. Así que nada, bueno, primero que nada también saludar a nuestro amigo Pedro González, que hoy está aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Y que encima va a tener luego un gran evento. En un día importante, iba a decir que agradecerle a Pedro doblemente que esté aquí. Luego él nos contará un poquito, nos adelantará también a dónde va luego. También tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo y gran colaborador y gran narrador, Jorge Trujillo, que está aquí con nosotros. Recién llegado y buenas tardes. Yo diría, más que recién llegado, recién estrellado contra el micrófono. También. Recién estrellado, como que recién estrellado. Recién estrellado. Hombre, él es una estrella. Es que me estaba avisando de que había tráfico y tenía que llegar y acaba de entrar directamente contra el micrófono. ¿Tráfico aquí en la poquito, sí. Me da que te equivocaste de isla. Te equivocaste de isla, creo yo. Espérate al 11 de junio, que nos vamos a reír todo cuando venga el Papa. Manuel Pérez Cederes también, que vamos a saludarlo. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, como también un placer compartir ese ratito y que ahí en Tenerife, al igual que aquí en Gran Canaria, Manuel, atascos nunca hay, ¿no? Esto no nunca. Aquí lo de la TF5 y todo eso, todo es un mito. Todo es mentira. Todo eso viene a responder a las teorías de la conspiración, es mentira. Mira, yo creo que la TF5 es el bosque oscuro. Se puede considerar como otra paradoja todo esto. Total. Si la gente, si nunca hay tráfico y todo está tan limpito, porque la gente siempre llega tarde. Sí, es verdad. Es otra paradoja, ¿eh? La paradoja de Agustín. Vamos a llamar. Esa es la paradoja. Pues venga, vamos a entrar en materia. Sí, vamos allá. Mira, vamos a recordar entonces un poquito lo que es la paradoja de Fermi antes de entrar en el segundo audiorelato de la que hicimos la semana pasada, segunda parte. Sí. Pues bien, todo empieza con una pregunta que se plantea este señor, Enrico Fermi, y es: ¿dónde está todo el mundo? Esto quiere decir que si nosotros observamos el espacio, buscamos vida en otros planetas o ya no cercanos, sino aunque sea lejanos, alguna señal, algo que diga que no estamos solos en el universo. Según la estadística y lo que descubrió, bueno, no Fermi en sí, porque Fermi hizo la pregunta, ya luego fue más adelante, espera que tengo aquí, fue el señor Drake, quien genera la ecuación estadística en la que supuestamente debemos estar rodeados de millones de galaxias y millones de planetas en nuestro sistema solar que tengan vida inteligente como la nuestra. Pero en cambio, cuando enviamos señales al espacio, pues no nos llega nada. Nos quedamos completamente aislados. Entonces decimos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? De ahí la paradoja. Si la estadística da miles y miles de planetas a nuestro alrededor con civilizaciones inteligentes y nosotros de repente solo recibimos un silencio absoluto, pues algo está fallando. Pues eso en sí es lo que significa la paradoja de Fermi. ¿Qué hacemos con esto? Pues tenemos muchas soluciones. Hay muchas soluciones, en la cual una de ellas es nuestro audiorelato titulada El bosque oscuro. Voy a explicarla directamente para entrar después explico un poquito las demás. El bosque oscuro consiste en que supuestamente esas señales que nosotros estamos enviando, pues sí es posible que se estén recibiendo, que de hecho seamos una baliza dando, como quien dice, el espectáculo. Somos la V16. Sí, la V16, exacto. Dando el espectáculo en medio del universo, mientras otras civilizaciones nos están observando detenidamente a ver si somos de repente una amenaza o, al contrario, ellos detectan en nosotros que es un potencial para atacarnos y conseguir todos los objetivos
todos los objetivos que quieran. Entonces, se supone que en sí el bosque oscuro es porque todas estas civilizaciones están ocultas para no hacerse notar por si acaso son invadidas, atacadas o demás. Entonces, se protegen en silencio. En esa hipótesis nos estamos basando en el audiorelato que vamos a presentar, que presentamos hace 15 días, y esta segunda parte que vamos a presentar ahora. Bien, voy a continuar con otras posibles soluciones, porque en este audiorelato, en esta segunda parte que hemos realizado, se combinan dos paradojas, dos soluciones a la paradoja, perdón. La del bosque oscuro que hemos planteado, pero también se combina la de la posibilidad de la distancia, que también lo comentamos la semana pasada. ¿Qué significa? Que a lo mejor están llegando y ellos nos están devolviendo señales. Pero ¿qué pasa? La distancia en el universo no es la distancia en la Tierra. Lanzar una señal, aunque sea por radiofrecuencia, a través del espacio, puede tardar, millones y millones de años en poder llegar a alguna civilización y que ella después nos responda. Tal vez nuestra señal, cuando llega a esa civilización, ya esa civilización no exista. Ha llegado un planeta en el cubo vida y cuando llega nuestra señal, ya ese planeta puede que haya muerto. Entonces no recibimos nada. Al contrario, también puede suceder que sí lo reciban y nos envíen algo, pero ¿cuándo nos va a llegar a nosotros esa señal? A lo mejor ya cuando el sol nos haya tragado. Entonces, no estamos coordinados en espacio-tiempo. Es otra de las posibles soluciones que da la paradoja de Fermi, y en la que un poco interviene este segundo audiorelato también, combinada con la del bosque oscuro. Yo ahora quisiera, para no volver a repetir todo lo de la semana pasada de la misma forma, con todos los colaboradores hoy, pues voy a hablar un poquito sobre cada solución y que nos den una posible teoría filosófica. Voy a empezar con Pedro González, que es el más filósofo de todos. Sí. Agustín no mete en unos berenjenales. Sí, total. Y sin avisar, ¿eh? No, esto es claro. Agustín es Manuel Pérez. Se salva porque corta el teléfono y ya, pero nosotros aquí no tenemos para dónde correr. Pues Pedro, te tocó. Vamos a ver. Una de las posibles soluciones, aparte de las que he comentado, es que somos extremadamente raros. Dice que tal vez la vida inteligente sea extraordinariamente improbable. La Tierra, pues una combinación de factores que da la vida, pero que después realmente en otros planetas va a ser imposible que haya vida. ¿Crees que esto es realmente así o es una opinión personal? Porque científicamente es imposible responder a esto. Yo lo que creo es que realmente igual donde está la paradoja es que esperemos encontrar una vida inteligente semejante a la nuestra. Puede ser que haya otro tipo de vida. Hay otras respuestas a esa paradoja, que es por ejemplo la del gran filtro, que lo que dice es que a lo mejor nos falta un salto evolutivo, un paso para acercarnos a esa posible civilización. Y luego, ahondando un poco en otros programas que hemos hecho, aquel de la teoría de cuerdas, el tema de las dimensiones, a lo mejor los tenemos aquí, o nosotros estamos en su mundo, pero estamos en dimensiones diferentes y no nos percibimos. Con lo cual, pues vete tú a saber. Pero complicado puede ser. Una cosa es la teoría matemática, que eso demuestra lo que tú quieres demostrar. Otra cosa ya es la realidad. Y otra cosa es la percepción, el concepto, por ejemplo, de materia que nosotros tenemos. Yo creo que partiendo de esa base, dar una respuesta a eso es muy, muy complicado. Con lo cual, es enorme este universo. No sé. Los indios de Sudamérica hay tribus que dicen que a Dios lo creó el tiempo. El tiempo es una constante realmente, ¿no? Dentro del tiempo, no como un espacio como tal, sino como un lugar. ¿Dónde? Curioso. Complicado. Sí, complicado. Aquí no vamos a tener respuestas concluyentes. No, evidentemente es muy difícil. Vamos a ver, Manolo, te toca a ti también. Venga, va. Como partícipe de este programa. No hay que más remedio. ¿Qué te crees? Lo comenté antes también. Las civilizaciones se extinguen rápidamente, por tanto sobreviven muy poco tiempo y desaparecen. Entonces no llegan los mensajes. ¿Crees que esto es posible? Que sí estemos llenos de civilizaciones, pero que no estén llegando los mensajes. Yo sí creo que hay otras civilizaciones y otras formas de bueno, vamos a llamarle vida, porque es lo que conocemos nosotros, ¿no? Porque además, ya lo decía hace 15 días, coincidía con Ulises, yo creo que es muy ególatra pensar en esa inmensidad impensable
porque es impensable. Yo invito a los oyentes que hagan el ejercicio de pensar en el universo y verán que en un momento dado su cerebro se va a empezar a rebotar como la pantalla del Windows, o sea, va a decir como, madre mía, espérate, para. Y que pueden llegar sonidos, pues no lo sé, porque fíjate que hacia nosotros, por lo menos de manera fehaciente, no han llegado. Al menos que que haya informaciones, porque vuelvo y digo, también está esa parte que habla de que los gobiernos tienen información y que la ocultan y bla, 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 y no sé qué. Claro, que eso ya sería otra historia, ¿no? Con todo esto de los cronovisores y el Vaticano y no sé cuándo. Esa es otra historia, pero yo personalmente sí pienso que hay otras civilizaciones, que hay otras formas de vida y que están absolutamente ignorantes, pues a lo mejor como nosotros. O sea, ignorantes, quiero decirte que existen otras civilizaciones. Por la distancia corroboras por lo que sea. De hecho, hay una película que no es nada científica, es una película de ciencia ficción, de esta de verla para divertirse, no tienes que pensar mucho, que se llama Pixels, y que se basa precisamente en eso, en que le llega un mensaje después de no sé cuántos años y ellos vienen... ¿Verdad, Manolo? Me acabo de acordar. Vienen como a pelear con la Tierra usando los juegos como Donkey Kong o el Come Coco, o sea, de esos de los 80, porque ellos han recibido una serie de mensajes o de imágenes, ¿no? Evidentemente, salvando la distancia, porque es una película familiar para eso, para no pensar mucho. Respuesta. Pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Es verdad, además, no me acuerdo de esa película, es que se basa directamente en la paradoja de Fermi. Que le ha llegado mensaje de invitación a una batalla y ellos están aquí para batallar con nosotros no sé cuántos años después. En respuesta también te voy a dar que sí es verdad que en el año 77 se detectó una señal de radio, que esto lo estábamos hablando Pedro y yo antes, que es la señal WOW, se llama así, WOW. Directamente, porque un astrónomo, Jerry Hinman, escribió WOW al observarla y nunca más volvió a repetirse, y su origen sigue siendo desconocido. Era una señal como que algo había, pero ya está. Fue un momento y nunca más hemos vuelto a detectarlo. Bueno, pues ahí tienes la prueba de que algo hay, que luego decidió, porque yo también tengo la teoría de que la vida inteligente en este planeta es difícil de encontrar, fuera lo mejor, ¿no? Aquí en la Tierra, o sea, cuando me dicen, ¿tú crees en la vida inteligente? Digo, fuera sí, aquí te digo yo que no, te lo aseguro 100%. Vamos ahora con Jorge Trujillo. Hombre, claro. A ver, que me vas a preguntar, que tú estás nervioso, porque yo de filósofo tengo poco. Bueno, pero vienes del bosque, o sea, no te puedes quedar. Está nervioso, pero porque el audiorelato lo vivió tanto, ¿sabes? Que se quedó con esa sensación extraña. Claro. Nada, mira, simplemente otra de las respuestas posibles es que no estamos escuchando correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez las señales sí existen, pero lo que pasa es que no las estamos detectando. Sí, por ejemplo, como se me ocurre quizás sonidos que a lo mejor los perros sí son capaces de escuchar, pero nosotros no, porque sonidos que se transmiten en otras frecuencias que nuestro oído no es capaz de escuchar. O ya no nuestro oído, simplemente las estamos detectando y las estamos pasando por alto, porque no, para nosotros es simplemente frecuencias residuales, cualquier cosa así, y tal vez sea posible que esté. Bueno, mira, he respondido algo, estoy contento. ¿Estás contento con la respuesta? tenemos que entre todos hacer que Jorge Trujillo responda. Un poquito más, se suelta un poquito. Se suelte ya más de 10 minutos. Este será como mi sexto programa, quizás, el que estoy aquí. Yo no calculo ya, pero lleva bastante. Sí. Más ámbito cultural. Fíjate que hay programas en los que se les entrega algo a los invitados cuando ya pasan de aquí visitas, programas, ¿no? Pues, algo habrá que regalarle a Jorge. Es verdad. Una colleja para que se suelte un poquito. Vamos ahora a ver Manuel Pérez Cedrés. Dígame usted. A ti te va a tocar la respuesta, pues la del zoológico, ¿no? Dice que según esta teoría, las civilizaciones extraterrestres podrían observarnos sin intervenir directamente, del mismo modo que los humanos observan animales salvajes. ¿Crees que esto es posible? ¿Que somos los chimpancés del universo? ¿O simplemente somos, un saltamonte? Yo creo que somos un poquito los muñecos, los guiñoles de algo. Ese algo no sé lo que es, ¿no? A colación de eso y de todo lo que han dicho, fíjate, yo quiero pensar que, como ocurre en Interstellar, ellos somos nosotros. Es decir, yo pienso que eso que ocurre, esas señales que llegan desde
desde el espacio exterior y que nosotros recibimos a destiempo o no llegamos a recibir, yo siempre he pensado que es parte de la evolución humana. O sea, parafraseando a Darwin, yo creo que Homo sapiens humano extraterrestre. O sea, yo creo que nosotros vamos a evolucionar hacia algo infinitamente mucho mayor que nosotros, capaz de comunicarse con nosotros mismos a través del tiempo y el espacio. O sea, yo quiero creer que eso que viene de fuera, o que dicen que viene de fuera, somos nosotros también. Te veo optimista, ¿eh? Sí. ¿Tanta evolución crees tú que vamos a llegar a tener viendo lo que se está acercando, las nuevas generaciones y demás? Yo con los años me he dado cuenta, no sé si es la edad o qué es, pero me he dado cuenta que ahora voy a decidir, o sea, yo ahora he decidido ser optimista. Yo soy muy agnóstico en muchas cosas, evidentemente, y creo, como dice Manolo, que yo creo que hay mucho imbécil suelto por ahí, gente muy poco inteligente dominando cosas que no debería. Y que eso que lo decía Einstein, ¿no? De la vida inteligente, todo eso, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero a pesar de todo eso, yo quiero pensar que hay un resquicio para que haya una evolución desde el pensamiento, la filosofía, la ciencia, evidentemente, hacia un futuro donde nosotros mismos seamos capaces de advertirnos a nosotros mismos que algo grande va a ocurrir. Yo creo que el Big Bang es el eco de aquello que ya ocurrió en el futuro. Mira lo que yo creo. Curiosísimo. Qué bueno. Oye, hay un mensaje que nos manda Juan. Dice, buenas tardes. El problema de que apareciese vida en otro planeta es que todavía está vivo Donald Trump y con este más el Netanyahu no hay planeta que pueda vivir tranquilo. Dice. Que también es otra teoría, ¿no? En este caso la teoría de Juan, ¿no? Que es la que le corresponde a él. Oye, ¿verdad? A ver, como estamos viendo el mundo, y esto lo digo totalmente en serio, con toda la corrupción, con toda la guerra, o sea, yo de verdad, si alguien estuviera observando, diría, yo, o sea, de lejos, porque díganme ustedes, si ustedes ven una pelea o un accidente, un incendio, un terremoto, un maremoto, y van directos al centro de la historia, corren para el otro lado. En todo caso se pueden hacer y miran. Pues imagínense el que pueda estar mirando diciendo, pero a ver, este señor en serio está gobernando, y no nos engañemos, el mundo, porque al final Donald Trump, por mucho que uno quiera pensar, va más allá de Estados Unidos, pues, evidentemente. Sí, es demasiado surrealista todo el tema de Donald Trump, la verdad. Es algo asombroso. Es que bueno, de Donald Trump y de mucho más, ¿no? Porque aquí podríamos entrar en un debate político. En el rollo y el rollo conspiranoico, esto que es verdad que, o sea, tú te paras a pensar realmente quiénes manejan el mundo. Son 3, 4, o sea que no hay más. Es que no hay más. Un planeta entero, o sea, a millones y millones y millones de personas. Y las manejan 3 o 4. Dime si eso no es una paradoja, o sea... un sinsentido. Un sinsentido, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, ahí es cuando yo digo, además de esas famosas palabras de Albert Einstein, pero es que es una realidad, o sea, de verdad que no hay vida inteligente. Porque hay vida ególatra, mucha. Hay vida sin empatía, mucha. Pero vida inteligente, ya te digo yo que no la hay. Yo, si fuera de otro planeta, yo no vengo a la Tierra. O sea, eso lo tengo yo muy claro. ¿Tenemos tiempo todavía antes de...? No, tenemos exactamente, fíjate, 30 segundos para hacer ese alto en el caminito que hacemos cada día. En esa desconexión para las 8 Islas Canarias, y a la vuelta sí que escuchamos segunda parte del Bosque Oscuro en la voz de Jorge, que ya vimos que vivió la primera parte y que por lo que veo y ustedes escuchan, la segunda parte la ha vivido creo que todavía más. No sé si todavía sigue por ahí en el bosque oscuro. Es mucho más intensa. Pues bueno, pues no se vayan, que volvemos en nada, solo 3 minutos. ¿Qué quiero ser? A veces el futuro empieza con la pregunta correcta. ¿Quién es Lucía? Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
El próximo día 29 de mayo celebra el Día de Canarias con el tercer gran baile de Taifa que dará lugar en el Parque de Don Benito en Chamán a las 20 horas, con la participación de la agrupación folclórica Poliguanche, la Parranda de Terror y Locociones, junto con los cuerpos de baile de la Asociación Cultural Dragos y Laurel y la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. Recuerda venir ataviado con vestimenta típica o tradicional y reservar tu mesa en lpacultura.com. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de las Tradiciones y Locociones. Refuerza tus defensas, aumenta tu vitalidad y mantén tu organismo fuerte con Defen Vital. En herbolarios y para farmacias pide Defen Vital y haz frente a todo. Y durante todo el año, el Dr. Vázquez te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. La partida está a punto de comenzar. Llega Super Alisios World al Centro Comercial Alisios. Del 15 al 30 de mayo, los más peques podrán disfrutar de carreras, juegos, talleres e hinchables. La diversión sale de la pantalla y llega al mundo real con Super Alisios World. ¡Vive Alisios! Domingo a las 5 de la tarde, en la sintonía de Radio Las Palmas, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Síguelo con la voz de Tonio Rodríguez, acompañado por un amplio grupo de colaboradores y expertos, con el patrocinio de Supermercados Spar Gran Canaria, Restaurante La Marinera, Café Ortega, Panadería Pastelería Pulido y Lonaro SL. Recuerda, domingo a las 5 de la tarde, aquí, en la red de emisoras de Radio Las Palmas. Fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Como óptica optometrista, me veo mejorando la autonomía de personas con baja visión. Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Hola, soy Asunción Benítez. Te espero de lunes a viernes entre las 12 y la 1:30 de la tarde. La otra mañana. Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida. Ahora Radio Las Palmas en tu móvil o tablet. Descárgate la aplicación para Android y iPhone. Radio Las Palmas, ahora en tu móvil y tablet. Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida. Radio Las Palmas, FM. Radio Las Palmas, son las 5. Radio Las Palmas, FM. ¿Apetece un café de tarde? Nos lo tomamos junto a Manolo Santana, aquí en Radio Las Palmas. De vuelta ya de ese alto en el camino para la publicidad, un pasito por la galería comercial de Radio Las Palmas. Por aquí sigue José Agustín Acosta, por aquí sigue Jorge, sigue Pedro, sigue Manuel ahí al otro lado del teléfono. Y José, pues tú dirás si escuchamos, no escuchamos. Antes quiero hacerle una pregunta a Jorge Trujillo. Te has preguntón hoy, ¿eh? Sí, pero es una pregunta muy curiosa además. Es que muy poca gente sabe que Jorge Trujillo es casi ya piloto de vuelo. Vale, es un detalle. Entonces, y ha hecho muchas prácticas. Entonces, yo quiero preguntarle a Jorge Trujillo si de repente en esos vuelos, ya me he vuelto Iker Jiménez, ¿ha detectado alguna señal o algo entrándole en el avión en algún momento? O algo extraño que haya pasado por alto porque piensa que, bueno, errores de sistema y demás, y haya quedado en duda luego, ¿no? Y ha dicho, ¿realmente fue un error de sistema? Además me encanta que lo preguntes con esta música porque es como que estamos aquí, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, estaba viendo yo aquí a José Agustín Jiménez. Pues mira, pues, por fortuna o de fortuna, en la formación pues se vuela a altitudes bajas y la verdad que he podido volar en todas las Islas Canarias, tal, pero no he visto cosas así anormales, paranormales, porque volamos a poca altitud, pero si un día cuando esté volando
a 30, 40.000 pies de altitud y veo algo, te lo diré y vendré aquí a hablarlo con todos ustedes. Haremos la tercera parte entonces directamente y pondremos basada en hechos reales. Basada en hechos. Oye, eso molaría. Yo tengo otra pregunta para Jorge Trujillo, que estamos hablando con el tema del vuelo. Si yo voy en el avión y escucho que el comandante eres tú, ¿me darás otra chocolatina, Jorge? Por supuesto. Y si quieres, no, pero vamos, será una cajita también de estas. Será una gozada escucharte ahí hablar y saber que eres tú. Vamos, en ese momento vamos a estar uno ahí con el pelleto inflado. Perdona, pero eso lo conozco. El chofe es amigo mío. Muchas gracias. Y te invitaré a pasar a caminar, por favor, si sirve la oportunidad. Yo feliz, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar el relato, vamos a escuchar Este bosque oscuro, parte 2, en la voz de Jorge Trujillo y con la música de José Agustín Acosta. La lluvia llevaba 3 días cayendo sobre Bruselas, cuando Daniel volvió a entrar en el complejo subterráneo de la Agencia Espacial Europea. A esas horas, el edificio parecía más un búnker militar que un centro científico. Controles dobles, soldados armados en los accesos y pantallas apagadas deliberadamente en los pasillos para evitar filtraciones visuales. Nadie hablaba demasiado. Los rumores ya habían sustituido a la información oficial. En menos de una semana, el planeta había pasado de discutir conflictos regionales y mercados energéticos a contemplar la posibilidad real de una amenaza extraterrestre. Los mensajes seguían llegando, cada vez con más intensidad, y seguían sin entenderlo. Daniel dejó su acreditación sobre la mesa de revisión y atravesó el corredor principal. El olor a café recalentado y equipos electrónicos llevaba días impregnado en el aire. Había científicos durmiendo sobre archivadores, militares revisando mapas orbitales y técnicos que parecían haber olvidado cuándo fue la última vez que vieron la luz del sol. Lo esperaban en la sala 4. Dentro estaban representantes de la ESA, enlaces de la NASA y varios asesores de defensa de la OTAN. En la pared central, una pantalla mostraba una simulación tridimensional del espacio cercano a la Tierra. Y allí estaba un extraño fenómeno. No parecía una nave, no tenía una estructura reconocible. Era una masa irregular, translúcida, formada por algo parecido a partículas suspendidas en movimiento constante. Una nube gigantesca que avanzaba lentamente hacia el sistema solar interior mientras emitía pulsos de radio en múltiples frecuencias. Miles de señales superpuestas, miles de mensajes. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Daniel. Un físico francés respondió sin apartar la vista de la pantalla. No lo sabemos. La materia no coincide con nada catalogado, no es gas, no es plasma, no responde como materia ordinaria. Otro añadió: las señales parecen utilizar esa nube como soporte físico, como si la información estuviera incrustada en ella. Daniel observó la simulación ampliarse. La masa ocupaba cientos de kilómetros y seguía creciendo en las lecturas. ¿Y el contenido? Nadie respondió de inmediato. Finalmente habló una mujer de la NASA. Los sistemas de traducción dejaron de funcionar correctamente esta madrugada. ¿Qué significa exactamente eso? No logran estabilizar patrones. Es como si los mensajes cambiaran mientras se traducen. Daniel sintió un escalofrío incómodo. No era solo información, era algo dinámico, algo que reaccionaba. Uno de los militares tomó la palabra. Los gobiernos ya se están preparando para el peor escenario. Hay borradores para declarar estado de sitio en varios países si el objeto entra en órbita terrestre. Daniel soltó una risa breve y seca. ¿Estado de sitio contra qué exactamente?
Nadie contestó, porque nadie lo sabía. Durante las siguientes 48 horas, el planeta entero comenzó a tensarse bajo una sensación de miedo cada vez más difícil de contener. Las redes se llenaron de filtraciones, vídeos borrosos y teorías delirantes. Las bolsas se desplomaron. Varias ciudades registraron saqueos aislados. En televisión todavía hablaban de fenómeno astronómico no identificado. Pero ya nadie utilizaba esa expresión dentro de las instalaciones oficiales. Allí lo llamaban de otra forma: contacto activo. Daniel apenas dormía. Lo habían convertido en una pieza central del análisis lingüístico internacional. Decenas de expertos enviaban fragmentos de traducción parcial, estructuras matemáticas, correlaciones imposibles. Nada encajaba. Algunas secuencias parecían advertencias, otras parecían coordenadas y otras parecían simples repeticiones obsesivas. La idea del bosque oscuro volvió a instalarse en su cabeza como una infección. La paradoja de Fermi siempre había sido incómoda, pero ahora adquiría una dimensión física. Si el universo era un bosque lleno de cazadores silenciosos, aquella nube podía ser cualquier cosa: una patrulla, un arma automática, un mensaje de auxilio o un sistema de rastreo. Y la humanidad llevaba décadas gritando su posición al vacío mediante radio, satélites y emisiones militares. Quizá demasiado tiempo. La noche del séptimo día, la nube alcanzó la Tierra. No hubo explosiones. No apareció ninguna nave gigantesca sobre las ciudades. Simplemente llegó. Los primeros efectos comenzaron en Siberia, después Islandia, luego Canadá. Las radios emitieron sonidos extraños, una mezcla de pulsos irregulares, interferencias profundas y sonidos imposibles de identificar. Atravesaron todas las bandas del planeta casi al mismo tiempo. Las televisiones perdieron señal, los satélites comenzaron a reiniciarse de forma errática, incluso las líneas eléctricas emitían interferencias audibles. Daniel estaba en la sala de observación cuando ocurrió el primer lanzamiento nuclear. Una alarma atravesó el complejo, luego otra y otra. Estados Unidos, Rusia, China, India, misiles. Decenas. Las pantallas mostraron los vectores ascendiendo hacia la atmósfera mientras la nube atravesaba lentamente el planeta como una tormenta translúcida imposible de enfocar. «Dios mío», murmuró alguien. Los misiles impactaron dentro de la anomalía. No ocurrió absolutamente nada. Ni explosión visible, ni reacción. Las cabezas nucleares simplemente desaparecieron dentro de aquella materia extraña como piedras arrojadas al océano. Y la nube siguió avanzando. Durante más de 24 horas, la Tierra quedó sumergida en aquel barrido de señales. Nadie durmió. Nadie comprendía qué estaba ocurriendo. Había personas llorando en iglesias, soldados esperando órdenes inútiles y millones de seres humanos escuchando aquellos sonidos imposibles salir de radios apagadas. Después, igual que había llegado, la nube siguió su camino hacia el espacio profundo. Y el silencio regresó. Un silencio peor. Los meses posteriores estuvieron llenos de investigaciones, comisiones internacionales y reconstrucciones parciales de las señales. Nunca consiguieron traducirlas completamente. Algunos fragmentos parecían hostiles, otros casi parecían saludos o advertencias.
Daniel abandonó la ESA poco después. Nunca volvió a trabajar en lingüística avanzada. Años más tarde seguía despertándose algunas noches, recordando aquel sonido atravesando el planeta entero. A veces pensaba en una de las posibles respuestas a la paradoja de Fermi. Tal vez las civilizaciones más avanzadas comprendieron hace mucho tiempo que las distancias del universo son demasiado grandes incluso para ellas, y que lo único capaz de sobrevivir al tiempo es la información, mensaje, señales automáticas enviadas hacia la oscuridad mucho antes de que otros mundos aprendieran a mirar las estrellas. Quizá aquella nube no era una invasión ni un saludo. Quizá solo era un eco, un mensaje emitido hacía miles o millones de años por una civilización tan lejana que probablemente ya ni existía cuando la señal atravesó nuestro planeta. Y aún así, siguió viajando, atravesando sistemas muertos y mundos desconocidos. Tal vez algo nos detectó hace muchísimo tiempo y simplemente continuó su camino. ¿Qué les ha parecido? Sublime, sublime. O sea, yo, mira... Excepcional, sí. Creo que... aplaudir. Creo que es una historia. La historia en sí ya costó realizarla, pero creo que quedó excepcional. La voz de Jorge completamente integrada en lo que la sensación que quiere demostrar este relato. La música también, creo que logré conseguir esa atmósfera, porque la música es una atmósfera que a la vez es la nube, ¿sabes? En casi todo momento. En la primera parte eran los mensajes entrando, la música se centraba en los mensajes que entraban en el primer relato. En esta ya es esa nube extraña, de materia extraña además, que está entrando y que no sabemos entender. Yo sinceramente no sé qué me da más miedo pensando esto en si ocurriera de verdad. Yo no sé qué preferiría, si que atacase o que pasara lo que pasó en el texto, que entrara algo y no hiciera absolutamente nada y se fuera, porque te quedarías con la duda de ¿esto qué ha sido? Es una mayor incertidumbre, ¿no? Esto es un escáner para luego venir y arrasarnos, ¿o qué diablos ha sido esto? Tendremos que esperar a la parte 3 para descubrirlo. Exacto. Sí, claro. Basada en hechos reales, como dijimos antes. Tendrá que haber una parte 3. Bueno, ahora lo que nos toca a nosotros, yo creo que ustedes saben perfectamente, sobre todo a los componentes de la mesa, pues es la parte más técnica, digamos, ¿no? Y en eso, pues yo creo que tanto Jorge como Agustín como yo estamos de acuerdo en que son Pedro en la parte musical y Manuel en la parte literaria, así que comenzamos por Manuel esta venga, vez. Vale. Pues Manuel, te toca. Para ti, Manuel. Venga, vamos allá. A ver, yo primero quiero subrayar, aparte de lo que dije la semana pasada, de que siento que es un texto de ciencia ficción. Es verdad que, como se habló también en el último programa, sazonado con perlas, evidentemente ligadas al terror clásico. Yo cuando leo no puedo dejar de pensar, aunque sea de una forma atmosférica, en H.P. Lovecraft, por ejemplo, entre otros. Totalmente. Yo opino que también hay en este texto bastante alimento existencial. Me explico. Yo quiero empezar mi intervención con una frase de Martin Heidegger que dice: solo hay mundo donde hay lenguaje. Ya si la semana pasada yo hacía una referencia al lenguaje y una referencia a la vez a la introspección, es decir, a la comunicación a través de signos que sean inteligibles por emisor y receptor, también es verdad que hay dentro del texto un montón de alusiones, como acabo de decir, a lo existencial, ¿no? A la filosofía, a lo profundo que hace que el ser humano responda a algunas preguntas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, el texto comienza con una elipsis, ¿no? Aquello de la lluvia llevaba 3 días, con lo cual 3 días cayendo, o sea,
yo creo que ahí ya el texto te mete directamente en el espacio-tiempo, en el espacio temporal, ¿no? Luego aparece el conflicto, ¿no? Aparece una amenaza extraterrestre, algo que viene de fuera, que mantiene desde el inicio al lector en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Cuando los que estamos leyendo, los que leemos, somos capaces de dejarnos llevar por la corriente de la literatura, es cuando más el escritor, cuando más el autor se siente poderoso, ¿no? Luego aparece, después del conflicto, aparece también un punto de vista que no deja de ser también filosófico, científico, a la vez, que es el caos. En una parte dice, había científicos durmiendo sobre archivadores, militares revisando mapas orbitales y técnicos que parecían haber olvidado cuándo fue la última vez que vieron la luz del sol. Y eso ya te mete directamente en un drama, es decir, conflicto, caos, drama, ¿vale? Y luego, una parte para mí súper importante dentro del texto es cuando al final de la página 1 dice en el diálogo, las señales parecen utilizar esa nube como soporte físico, ¿no? Como si la información estuviera incrustada en ello. Ahí no dejo de pensar también que el lenguaje de la verdad, el lenguaje de la mentira, el lenguaje de la comunicación no deja también de ser un vehículo volátil. No sé si me explico. Y esa parte me parece también tremendamente existencialista y tremendamente filosófica, ¿no? Luego, evidentemente, orden, aparece el miedo, aparece la alarma, aparece de nuevo el caos, y luego hay una tesis que también me resulta como mínimo subrayable, ¿no? La idea del bosque oscuro volvió a instalarse en su cabeza como una infección, ¿no? Quizás sea solo eso, o quizás sea todo a pesar de eso, ¿no? Hay una referencia al apocalipsis y a la guerra. La guerra aparece en la historia de la humanidad cuando los pueblos dejan de ser sedentarios y dedicados a la agricultura, cuando empiezan a ser nómadas, es decir, cuando se mueven y empiezan a conquistar territorios. Y también una referencia a los conquistadores y a los conquistados dentro del propio texto. Misiles que además lanzan hacia una masa informe que no saben qué es, a ver qué ocurre, ¿no? Esa guerra contra una especie de enemigo inexpugnable y a la vez un enemigo que de alguna forma no deja de ser invisible, porque no hay un lenguaje con el que podamos comunicar fácil, ¿no? Luego también, para ir terminando, hay una referencia a lo onírico, ¿no? Durante más de 24 horas la Tierra quedó sumergida en aquel barrido de señales. Eso no deja de ser también generar una sensación de pesadilla de la cual te quieres levantar siempre, rápido, pronto, ¿no? A mí, también de la parte más existencial, me parece fascinante esa parte que dice, después, igual que había llegado, la nube siguió su camino hacia el espacio profundo. Porque al final, queramos o no, haya pasado mucho o poco tiempo, todos los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta de esto, las tormentas siempre acaban pasando. Y cuando pasan, no pueden dejar paso a otra cosa que no sea la vida. No, eso que dicen, que hemos escuchado 1.000.000 de veces, pase lo que pase, mañana va a volver a salir el sol, ¿no? Yo creo que esa referencia a lo pasajero, pero también a lo inexpugnable, a lo radical, a lo insondable, al paso del tiempo radical, también hay una referencia dentro del texto, ¿no? La tormenta pasará, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y a pesar de que también el protagonista de la historia, Daniel, huye, no deja de ser una huida hacia adelante, ¿no? Una huida hacia el cambio, una huida hacia, me apetece, quiero, necesito otro cambio en mi vida. Después de una tormenta quizás nos meten en esa situación de esto que he hecho hasta ahora valía la pena, esto que he hecho hasta este momento, ¿qué me ha generado? ¿No? Mañana me voy a levantar con las mismas ganas de hacer lo que había hecho hasta ahora. El texto no deja de ser también una fábula existencial muy a la línea de Sartre, por ejemplo, o como dije al principio de Martin Heidegger, ¿no? La búsqueda de la existencia y a través de la pérdida del contacto con ella de alguna forma, el todo y la nada, el sí y el no, la alteridad, ¿no? Yo creo que en el texto hay una referencia que me parece muchas veces abrumadora a lo existencial. Hablando de existencial, quiero terminar mi intervención con una cita del padre del existencialismo, que es Søren Kierkegaard, que dice, debo encontrar una verdad que sea verdad para mí. Y eso al final es lo que yo creo que fundamenta el sí y el no de las cosas, que aquello que yo veo, aquello que observo, aquello que soy capaz de crear o de alguna forma entender
entender, perdón, aunque de alguna forma sea inteligible, es lo que construye la verdad propiedad de uno mismo, ¿no? La verdad particular, la verdad singular. Pues muchas gracias, Manuel, por tu análisis literario, filosófico y existencial. Al cual no se le puede quitar ni una coma ni añadir. Perfecto todo, la verdad, lo ha, vamos, mejor explicado, imposible, la verdad, y muy profundo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación. Y pasamos directamente a la opinión de Pedro González. Pedro González, sí, señor. Pues, en mi opinión, por hablar directamente de la música, pues decir que lo que ha compuesto José Agustín se adapta perfectamente al relato. No podría ahí haber metido una orquesta ni música tradicional porque no es lo que requiere el relato. Al final esto es una historia de ciencia ficción y es una historia oscura. Y lo que necesita son ese tipo de sonidos mecánicos, fríos, no humanos, porque es de lo que se habla realmente. Esa lluvia del principio, que puede ser melancólica o te puede llevar a... ¿Cómo te diría yo? A ambientes tenebrosos, misteriosos, que te hacen tener una sensación de vulnerabilidad, como decía Manuel, que siempre es inquietante. Luego, fíjate, los primeros efectos que se notan más o menos ya es el minuto 6:22, donde hay un detalle muy bueno, que es el silencio. Sí. El silencio que deja Agustín ahí me parece perfecto, porque es lo que requería al momento. Ahí, ¿qué le vas a incorporar? Si hay algún matiz, algún detalle que a mí me lleva a Blade Runner, porque todo este tipo de composiciones al final beben de algo. Y a mí la verdad es que eso me encantó. Hay ese sonido de cuando el replicante visita la Tyrrell Corporation, ¿no? Que se oye ahí de fondo y se ve de fondo esa Tyrrell, esa organización que todo lo controla. Y cuando único sí hay algo más orgánico, más clásico, es cuando se habla de lanzamientos nucleares. Ahí sí, ahí ya Agustín ha metido algo más. A mí me parece una composición perfecta para el relato que es. No podía ser protagonista, pero sí debía acompañar y pintar en el fondo pues ese ambiente que es el que nos cuenta. Y al hilo de lo que comentaba ahora Manuel, él ha dicho una palabra, volátil, en cuanto a la información. Y yo, fíjate, me vino a la cabeza la ley de la termodinámica, eso de que la energía ni se destruye ni desaparece, solo se transforma. Y ahí voy. Quizá el kit de la cuestión será que la información desaparece o solo se transforma. Y es la información la que atraviesa el espacio, porque esa es la que está atravesando, no es nada sólido, es información, pero claro, ¿cómo? ¿Se transforma? ¿No se transforma? ¿Nosotros claro, no somos capaces de percibirla? ¿O qué? ¿Esa nube realmente qué es lo que nos ha traído? No sé, me llevó a pensar en la termodinámica, en mi cabeza es que funciona así. Pero me llevó a eso, ¿no? La información tampoco desaparece, solo se transforma. Realmente, no sé qué pensarás, o tú mismo, Manolo, que te dedicas a esto precisamente. Fíjate, yo antes dijo Jorge una cosa que dije, oye, pues mira, pues tienes razón con el tema de los perros, ¿no? De esa frecuencia, ¿no? Que al final... Pues todos lo sabemos, ¿no? Hay frecuencias, y José, que en este caso es el que está el tema músico, que hay frecuencias que inclusive calman nuestro cerebro, cambian nuestro estado de ánimo. O sea, hay tanta frecuencia que vete a saber en qué nivel pueden llegar. Quien más, quien menos, nos hemos hecho una audiometría, ¿no? Y se te acaba mirando el otorrino en plan de, ¿no escuchas lo que suena? Y tú como, no sé qué me estás poniendo, ¿sabes? No, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Esos mega agudos que oyes allá al fondo, esos infrasonidos que hay por ahí. Que dices tú, otra, pues mira, sí, estoy escuchando, bueno, de hecho, el rango de frecuencias que admite el estándar que hay en audio, que también Pedro debe de entender esto, y tú me imagino que también. No. No puedo creer. Bueno, pues vamos a dar una clase a Manuela Santana de frecuencia. Alguien que trabaja en radio y me diga que no sabe la frecuencia. No, oye, que soy locutor no técnico, ¿vale? Mira, te lo explico, es fácil. Normalmente la frecuencia de muestreo que tenemos en el audio estándar de toda la vida, sobre todo en los CDs, que se estandarizó mucho en los 90, es entre 20 hercios a 20.000 hercios. ¿Y qué quiere decir esto? 20 hercios son lo más grave que puede llegar a escuchar, entre comillas, un ser humano. Vamos bajando a más, es el estándar, ¿no? Establecido para que todo el mundo de escucha que tenemos más o menos todos los seres humanos. Está en eso, entre 20 y 20.000 hercios, pero hay humanos que pueden llegar a 25.000, alguno que puede bajar un poquito más. Entre 20 y 20.000. Exacto. En eso, de hecho, casi toda la calidad de audio estándar del mercado se graba en esa frecuencia para consumo. O sea, entre 20, todos los aparatos de música que le ves
respuesta de sonido entre a lo mejor 18 a 21.000 Hz, ya son ya los mejores, ¿no? Porque baja más en grave y sube un poquito más en agudo. Eso es lo que los audiófilos llaman ya equipos de high-end o de alta gama, ¿no? Porque, alta gama, alta fidelidad. Exacto, sí. Porque mejoran un poco más el rango de frecuencias estandarizadas. Eso para que lo entienda todo el mundo también. Que ya sé con quién voy a comprarme los auriculares. Sí, yo te lo explico, no te preocupes, yo te reviso el rango de frecuencia. Ten en cuenta que si lo ponemos, por ejemplo, en los años 90 también, si no recuerdo mal, finales, casi del 2000, fue un fracaso porque el producto no funcionó, pero no debería haberlo sido para mi criterio, pero bueno. Se inventaron, Sony fue uno de los que empezó a promover lo que era el Super Audio CD, no sé si lo recordaréis. Que incluso, se editaron algunos CD con los dos formatos dentro. Es decir, si tú tenías un reproductor de Super Audio CD, te lo reproducía así, y si no, te lo reproducía como un CD normal. Sí, es que podía ser compatible. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué era el Super Audio CD en sí? Pues, en vez de ser una grabación de audio hecha de 20 a 20.000 hercios, trabajábamos de 0 a 100.000 hercios. Significa, es un absurdo realmente para el oído humano. Pero para el que buscaba la pureza absoluta del sonido y quería que todo estuviera ahí, aunque no lo pudiera ni escuchar, o sea, que lo percibiera de alguna forma, pues estaba en esa grabación. Evidentemente, también trabajaba en multicanal, era lo que era, intentaba también convertirse junto con el DVD audio en el sonido multicanal, en vez de ser estéreo, todos altavoces, intentaba que la música fuera en formato 5.1 o tipo, una maravilla la de cosas que hay. Oye, mensajito que nos manda Lilimet, dice, y este audio relato impresionante y casi real de lo que pasa por la cabeza de alguna potencia en cuanto que quieren con lo nuclear hacer en la Tierra. Bueno, pues también los oyentes que opinan de estos maravillosos audiorelatos. Y ya para ir cerrando, y antes de ir con el anuncio, que ya lo contábamos el martes, ¿no? Pero quiero recordarlo porque todavía, en caso de que quieran acudir, están a tiempo. Jorge Trujillo, como siempre, un placer, enhorabuena, de verdad, ya no solo por la voz que tienes, que la tienes, una herramienta maravillosa, sino porque además sabes usarla. O sea, eres capaz de poner la pasión que se necesita para que nosotros hayamos estado. Yo estaba ahí sentado en el bosque oscuro mirando para todos lados diciendo, madre mía. Muchas gracias. La verdad que hablamos al principio de que había estado como más adentrado en la historia, y en parte creo que fue por lo que te pedí en el día que grabamos, que te pedí que me pusieras una música en los cascos y narrar acompañado de esa música, y creo que definitivamente eso le ha dado o me ha dado la facilidad de una interpretación mucho más potente y más ambientada en el texto, que creo que el resultado pues se ve ahí. Oye, y es evidente que esa es una técnica que me ayuda en la parte actoral, si cabe, para redactar el texto pues desde esa intención misteriosa e incluso un poquito de miedo que se quería otorgar a esas palabras. Así que también muy contento con el resultado. Nos alegra mucho. Y Chiquito va a pedir, cuando estés como comandante y estés ahí en pleno vuelo, habla tú. La azafata no habla. Hay procedimientos porque además tienes el tono de voz súper bonito, pero que después lo comentaba aquí Juan Carlos Montenegro, que va a estar después de este programa con un grupo de movilidad. Estamos dice, es que da paz. Digo, sí, la verdad que sí, que yo creo que te vas a subir al avión y vas a escuchar el saludo del comandante Jorge Trujillo y vas ahí como, venga, va. Pues vamos tranquilitos. Muchas gracias. Hay procedimientos en los que tienes que hablar o el comandante o el primer oficial, así que por el momento me tocará la parte de primer oficial, que habrá un poquito menos. Bueno. Pero lo tendré en cuenta. Pero lo tienes, pero ya verás que cuando te escuche dirás, no, que lo diga fuerte, que lo diga. Bueno, ya veremos. Pedro González, espérate, Manuel Pérez Cedrés, que estás ahí al otro lado del teléfono en Tenerife. Manuel, también un placer contar contigo y un privilegio que participes en estas tertulias. Bueno, John, ya saben que yo encantado, el placer es mío, así que gracias a ustedes, a todo el equipo. Manuel, te mandamos un abrazo enorme y nada, y esperamos escucharte prontito, ¿vale?
Igualmente. Yo creo que Manuel le está esperando que Jorge empiece a operar vuelos para que lo traiga, ¿no? Sí, va a ser el que lo va a traer al final, Que no está en Canarias. Pues sería ideal. Gracias, Manuel, un abrazo. Bueno, Un saludo. Chao. Y ahora sí que hay que decir que a las 7 de la tarde, en ámbito cultural del Corte Inglés de Mesa y López, aquí en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Pedro González va a llevar, yo no sé si le vas a poner también esto es música, pero se va a ir con la música a otra parte, no te mejor dicho, y nos va a ofrecer un buen rato, ya lo decías tú, ¿no? Entre amigos, para pasarlo bien, para disfrutar de la música y para conocer también la historia, ¿no? de esa música. Pues sí, estaremos en ámbito en un ratito, a las 7, y se trata de eso, pues prácticamente lo que hacemos siempre cada martes, que es pasar un rato con amigos a los que nos une la pasión por la música. Yo creo que es lo único que nos queda de cuando éramos dioses, dicen por ahí. Y me parece, no sé, va a ser mi primera experiencia, digamos que singular. Siempre hemos estado con el Field Project, con José Agustín, has estado tú también, has estado Jorge. Pero bueno, quizás ahora estamos en mi cancha. Es que te veo súper tranquilo, digamos. Sí. Vas a estar solo allí ante el peligro, delante de todo el mundo, y lo veo aquí. Es más, está aquí en el Cebadal, tranquilitamente, lo estoy de Las Palmas. Claro, pero porque para mí va a ser un disfrute. Va a ser un disfrute porque se trata de compartir eso, la pasión por la música. Y luego disfrutaremos de dos contenidos que ya tuvimos en noviembre del año pasado, que sabes que gustaron muchísimo, porque a quien no le va a gustar escuchar a Sinatra o a Dinah Washington. Hombre, imagínate. Pues no sé, a los perros que están en la puerta de la catedral. Que no cogen la frecuencia. Porque fuera de eso vamos a disfrutar un ratito allí. Y además ya sabes que es un espacio estupendo, con un muy buen sonido, y lo vamos a pasar bien. Sí, bueno, también. Claro que sí. Con el amigo Pablo Zabalza, sí, señor. Maravilloso anfitrión. Pues Pedro, nos vemos también un rato. Sí, en un ratito estamos allí. Ahí voy a estar, por supuesto, también apoyando a Pedro González como tiene que ser. Y se agradece como parte muchísimo también de este maravilloso equipo que convertimos en familia, pues para eso, para apoyarnos. Si no, no tendría mucho sentido. Gracias, Pedro. A ti. Y mucho éxito. Y José Agustín Acosta, como siempre, un placer compartir contigo este ratito, que cada vez nos apasiona más, cada vez nos gusta más, y a mí cada vez me licuas más el cerebro, que lo sepas. Muchas gracias, Manolo. Nosotros volvemos en